Bueno, compañeros, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra tercera tutoría de análisis financiero. Eh, para el día de hoy ya vamos a entrar a mirar algunos indicadores de actividad y de apalancamiento. Pero primero, como es costumbre, ustedes saben, les digo el espacio para la participación, para que nos compartan todos esos temas que fueron de su interés toda esta semana, financieros, económicos, y que quieran compartir con el grupo. Los Se escuchamos. puede bienestar animal. Claro. ¿Qué tenemos de bienestar animal? Buenas noches, profe, para todos. Pues la noticia de esta semana es que Pereira tiene ya el proyecto del CISBEN para perritos y gatos, para los estratos 1 y 2 de Pereira. Entonces quería pues compartirle con todos los compañeros esa buena noticia para la ciudad, que es un proyecto muy bueno del gobierno local. Y bueno, estaban sufriendo mucho y era como uno de los temas que teníamos muy presentes, y mucho perrito callejero, mucho perrito pues sin las necesidades básicas médicas. Entonces ahorita sí lo van a tener. Muy bien, Victoria, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Ven, Victoria. Sí, señor. ¿Cómo es esa pelea del alcalde con el Pereira? Bueno, profe, lo que pasa es que Ellos incluyeron. entiendo que en el año como 1970 el alcalde que teníamos sesionó al Deportivo Pereira en un contrato por 100 años, ¿cierto? Ajá. Entonces la administración actual pues demandó ese contrato porque pues no procede un contrato a tanto tiempo. Y entonces nosotros tenemos demandado ese tema, y ellos en los temas pues como en el litigio y eso, están cobrando como el nombre del Pereira y unas cosas que no proceden porque son de nosotros, son de los pereiranos. Entonces eso es lo que pasa. En ese momento está pues ese proceso demandado y está en tribunales. Yo no sé, lo que les digo es que ellos incluyeron en el inventario de activos la ficha y el nombre. Y resulta que eso no es de ellos. Exacto, eso no es de ellos, eso es de los pereiranos. Ah, es que yo pensé que la ficha era de ellos. Esa ficha no la pueden incluir ahí. Ah, bueno, listo, Victoria, muchas gracias. Bueno, profe. Muchachos, ¿algo más? Profe, buenas noches. Hola, Paola. Profe, pues yo estuve mirando una noticia que me llamó pues mucho la atención sobre la multinacional PepsiCo, que van a hacer una inversión bastante grande en el país, como de 600 mil millones de pesos, y van a crear 4.000 empleos. Ellos ya tienen pues como una planta en Funza, Cundinamarca, y la van a modernizar. Y fuera de eso, van a abrir otra en Guarne, Antioquia. Entonces, por eso, pues van a haber como tantos empleos. Entonces, pues es una buena noticia, porque en esta situación en que estamos, todo lo que ha dejado esta pandemia y está dejando inclusive, qué bueno no saber que una multinacional como esa todavía ve a Colombia con ojos de inversión, ¿cierto? Que a pesar de todo les está yendo bien, y pues se van a proyectar a otra planta con tantos empleos, tanta inversión, y que pues todo eso es una cadena productiva, porque además de los empleos, por ejemplo, va a haber más compra de papas. Entonces, para los productores de papas, yo creo que esto es una maravillosa noticia, de que ellos pueden de pronto ampliarse más cultivos, o de pronto pues mejor precio, porque va a haber más demanda. Entonces, pues como qué bueno que así como esta noticia hayan pues más multinacionales que quieran venir a Colombia, a pesar como de la marca que tiene Colombia en el extranjero, que a veces no es muy buena. Qué bueno que sí hayan algunas que vean a Colombia como un país donde sí hay trabajo y hay gente buena, y que puedan venir a montar su empresa acá. Entonces me llamó pues como mucho la atención. Gracias, profe. Listo, Paola, muchas gracias. Sí, eso es importante. Pues en este momento de tanto desempleo,
qué bueno que llegaran más noticias de esas porque realmente cuantificar los empleos que se están perdiendo es muy difícil porque por la informalidad de la economía, pero deben ser muchos, o sea, mucho el empleo que se está perdiendo. A todo el que uno le pregunta, casi que a todo empresario mediano que uno le pregunta, ha despedido gente, ha tenido que despedir, que suprimir cargos y pues uno los entiende porque pues, ante una disminución de ingresos, ¿qué más se va a hacer? Exacto, profe despedido o están trabajando a media marcha. O sea, una Sí, persona con, digamos, apenas 4 horas de trabajo, o sea, ¿cómo va a sobrevivir con eso? O sea, sí, tiene que claro. rebuscársela de otra manera y así hay mucha gente. Entonces, qué bueno, porque pues 4.000 empleos es bastante. Así pues de Sí, pronto no claro. nos toquen a nosotros por acá, porque pues estamos lejos de la planta, pero todo eso dinamiza la economía a la final para el país. Listo, entonces a tomar Pepsi Cola, muchachos. ¿Algo más, muchachos? Profe, buenas noches. Hola, Duvernay. Eh, sí, señor. Profe, pues y compañeros, una noticia también desde en la ciudad, acá en Pereira, es que le está apostando a todo lo que tiene que ver con las energías renovables. Y el pasado miércoles, pues inauguraron cinco entidades, entre esas públicas y privadas, que instalaron paneles. Entre esas empresas está el aeropuerto, está el Parque Pumarí, Ciudad Victoria, eh, bueno, no recuerdo el CIES Arévalo, fue otro de los centros comerciales que está mucha energía solar y se unió a la tecnológica que ya también contaba con este sistema. Entonces, pues esto es bien visto, es el hecho de que la ciudad también se apunta pues, a este tipo de energía. Adicional de que esto pues reduce mucho las emisiones de dióxido de carbono, el utilizar este tipo de energías. Y de igual forma, pues se tiene proyectos para que el resto de colegios públicos o que los colegios públicos de la ciudad puedan tener este tipo de energía solar también. Qué bueno, Duvernay, muchas gracias. Sí, ese tema es interesante. A mí me gusta mucho, pues yo no conozco de eso, pero pues sí, todo lo que sea energía renovable, pues es bueno. Por ejemplo, me gusta ver esas, aquí, por ejemplo, por allí, por la San Mateo, que todos esos semáforos tienen su panel solar, es decir, que todos son, generan ahí con esos paneles su propia energía. O sea, y a eso debería tender como la generación de energía en el futuro. Qué bueno, que esas Profe, tecnologías. Sí, y en Ucumarí es donde más tenemos esas plantas. Está muy chévere allá. sí, qué bueno. Eso es, lo que pasa es que, digamos que hay una normatividad pues, que se ha hablado sobre eso, digamos, como de tratar de que en un futuro mediano, digamos, por ejemplo, en las copropiedades y tal, se va a solicitar también eso, o sea, que la energía sea generada con paneles. Porque pues definitivamente hacia allá tiene que tender el futuro de la generación energética. Recordemos que la generación hidráulica y térmica, pues además de ser costosa, es invasiva y deteriora el medio ambiente. Listo, muchachos. ¿Algo más, muchachos? Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. A ver, el tema de hoy comienza por el tema de los indicadores, cálculo de indicadores como tal. Sin embargo, he escuchado algunas voces que de pronto tuvieron alguna dificultad con el taller de esta semana, con el tema de análisis vertical y horizontal. Yo quisiera saber en este momento que, con sinceridad, me digan, muchachos, qué falta allí, qué quieren que hagamos. Profe, La idea, digamos, no es correr y adelantar los temas por simple cronograma, sino que realmente aprendamos algo de esto, muchachos. Profe, yo sí quería pues comentarle algo. Yo pues fui una de las que le comenté pues que en el taller me dio siempre como mucha lidia, porque Sí. primero pues no estuve en la clase y segundo, como para preguntar y segundo, pues ya cuando pasé a verme pues, la tutoría,
no entendía, o sea, no entendía, pues nada, o sea, yo hice el taller porque de verdad pues que tuve que pedirle ayuda a una compañera, porque, o sea, de cómo sacar los indicadores o cómo hacer el análisis y tanto las conclusiones, o sea, todo como que me da lidia, entonces sería bueno como volver a hacer un repasito y pues no sé, como a modo de sugerencia, si usted va a trabajar, digamos que un Excel, dejar el archivo ahí, pues subir también el archivo a la plataforma, así de la misma manera que usted sube el video, para que nosotros pues tengamos eso como base y podamos ir solucionando el taller. Pues porque, no sé, a mí sí me dio como mucha lidia, profe, quedé como en las mismas. Profe, buenas noches. Sí. Yo estoy en el grupo de logística y de pronto se nos ha hecho un poquito más dificultoso analizar, hacer esos análisis. Entonces, de pronto reforzar en eso. ¿Listo? ¿Algo más, muchachos? Buenas noches, profe. Sí, profe, yo también pues de acuerdo con las compañeras y también más que todo es como el de analizar. No sé, como que no se siente uno como con la experiencia de pues como de decir esto es así, no es así o este porcentaje es así. Entonces se siente uno como un poco aburrido, digamos así, por no poder como hacerlo bien. Por ejemplo, el mío, pues yo no lo subí porque estaba incompleto pues por lo de las conclusiones. Entonces, esperando a ver pues cómo más podemos aprender o qué proceso podemos mejorar ahí. Gracias, profe. Profe, pues yo en cuanto al tema de los ejercicios me guié por el taller que que usted montó, pues como el que había hecho en clase, me guié para, pues como por el tema de fórmulas y todo como tal. Pero a la hora de analizar, sí me vi un poco cortico, incluso creo que yo solo hice como 2 o 3 análisis solamente del taller no más. Listo, ¿qué más? Bueno, les propongo lo siguiente. Vamos a mirar el archivo de nuevo y vamos a, digamos, como a explicar algunos conceptos básicos y ustedes me van preguntando. Es decir, miren, hacer el análisis vertical y horizontal es un tema subjetivo, es un tema imaginativo, o sea, tenemos que ser muy imaginativos en eso también. Es decir, es como entrar a leer esas cifras, como a leer esos datos y como tratar de sacar algunas conclusiones, algunos paralelos allí. No se trata de hacer un diagnóstico, no, yo con un análisis vertical horizontal no puedo hacer un diagnóstico financiero, es un simple acercamiento, es una simple observación de cifras. Yo puedo mirar ahí las tendencias, puedo decir, por ejemplo, que las ventas están bajando, que los costos están subiendo, que el endeudamiento ha crecido en los últimos años, que la relación entre inventarios y activo total, por ejemplo, ha venido disminuyendo. Bueno, cosas como por el estilo, ¿cierto? No puedo determinar situación financiera como tal. ¿Por qué? Porque necesitaría muchos más datos. Pero sí, digamos, lo que me interesa del análisis vertical y horizontal es como irme familiarizando con las cifras, ¿sí? Es como ir entendiendo. Entonces, no sé, hagámoslo, o les propongo, pues, hacerlo de la siguiente manera. Repasemos otra vez ese archivo. Y sacamos algunas conclusiones y ustedes me van preguntando, ¿les parece, muchachos? Profe, Bueno, profe. perdone una cosita más. Yo entiendo que puede ser más una falla técnica, ¿cierto? Sí. Pero al ver el video, entonces esos Excel no se ven como tan claros, tan legibles. Ah, ya. Sí, digamos que lo que pasa es que esto no es lo mismo, o sea, uno quisiera que fuera, que la tecnología, digamos, apoyara más, pero a veces es un poco complejo, sí. Yo estuve mirando por ahí también y no es que se vea muy claro que se diga. Gracias. Bueno, muchachos, entonces, estas son las cifras que nosotros habíamos mirado hace días, ¿cierto? Nosotros tenemos en este archivo un balance general para unos años que está constituido normal, como cualquier balance general, un activo corriente, un activo fijo,
total activo, un pasivo corriente, un pasivo no corriente, un pasivo de largo plazo y un total pasivo, y después las cuentas del patrimonio. Y aquí tenemos el estado de resultados de la misma empresa por unos años, ¿cierto? En donde nosotros podemos observar cómo es el comportamiento de las ventas, de los costos, la utilidad bruta, la utilidad operacional, la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta. En el análisis vertical, entonces habíamos hablado que yo qué hago, yo simplemente comparo, yo saco porcentajes en los que yo comparo cifras, así como lo estoy haciendo aquí, ¿cierto? Es decir, yo voy a mirar, por ejemplo, acá, de este balance, voy a comparar qué relación tiene el disponible, o sea, este valor, que es lo que tenemos en caja de bancos, frente al total de los activos, y lo estoy calculando aquí, con un porcentaje. Entonces yo digo que el disponible frente al activo total es del 4.5. Miren que en el segundo año esto subió al 9.3 y después bajó al 2.7. ¿Yo qué puedo decir? Que ha sido volátil el manejo del activo disponible, es decir, que no hay una política clara como decir que vamos a sostener unos niveles exactos de activo total. No podría decir nada más, yo no puedo decir que eso sea bueno, sea malo, sea regular, simplemente que ha sido, digamos, volátil. Frente a la cuenta de clientes, por ejemplo, esta ha tenido un comportamiento, si yo miro la cuenta de clientes, es decir, la cartera como tal, o sea, esta, total deudores, la cuenta de clientes como tal, frente al activo total, pues ella sí tiene como más estabilidad, ¿cierto? Ha venido como creciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que la cartera, la venta de crédito ha venido subiendo, tiene que tener una relación directa también con las ventas, vamos a mirar el estado de resultados, y efectivamente las ventas suben, ¿cierto? Pasan de 5 a 7, a 8, a 10, a 12. O sea que esto es consecuente con el resultado, digamos, que me puede presentar esta cuenta de cartera frente al activo total, un crecimiento constante, estable. Si eso no se presentara así, pues yo podría determinar, si por ejemplo yo observara que a pesar de que las ventas están creciendo, la cuenta de cartera está disminuyendo, ¿qué quiere decir? Pues que estoy vendiendo menos a crédito, tal vez, ¿cierto? Tal vez cerré unas líneas de crédito en alguna parte y estoy tratando de hacer operaciones más, perdón, de contado. Frente al total deudores, frente al activo total, presenta un crecimiento estable, ¿sí? De aquí, pues, simplemente podría comentar eso, que el crecimiento es estable. Frente a los inventarios también, digamos que el movimiento es muy parejito. Entonces, digamos que este análisis vertical, en este análisis vertical, ¿yo qué hago? Yo simplemente miro unas cifras que podrían ser relevantes y las comparo frente a unas bases. Aquí, por ejemplo, estoy comparando entonces frente al activo total, el disponible frente al total, el cliente frente al activo total, el total deudores, que sería este, es decir, ya no solo la cartera, sino todos los deudores, cuentas por cobrar, deudores varios, anticipos, socios, o sea, cuentas por cobrar a socios, y cartera, que es el principal rubro, digamos, que deberíamos tener en la cuenta de deudores, frente al total frente al activo total, ¿cierto? Y luego hago la misma comparación frente al activo corriente, o sea, solamente frente a este total que tengo acá. Este es el activo corriente que lleva entonces la suma de los inventarios, los deudores, o sea, la cartera y el disponible como tal. Esa es la composición como de ese activo corriente. Y luego comparo entonces cifras que sean relevantes de ese balance sobre el activo corriente. El disponible, entonces también lo comparé frente al activo corriente. Este sí tiene más, tiene igual volatilidad frente al otro. La cartera frente al activo total tiene un comportamiento estable, es muy parecido, es lógico, ¿cierto? Que sea muy parecido al del activo total. Los inventarios son muy estables, casi que siempre el mismo valor. El activo corriente frente al activo total es, digamos, tiene un crecimiento y tiene que compadecerse también igual con el activo no corriente frente al activo total. Esta suma es el 100%, esta suma es el 100%, pues ¿por qué? Porque el activo corriente y el activo no corriente pues suman el activo total. Entonces, si este tiene un crecimiento, pues obvio que este va a tener un decrecimiento. Es como apenas lógico, ¿sí? Se explica como la cifra allí. Dentro del pasivo que hago yo también hago exactamente lo mismo. Miro, por ejemplo, aquí estoy mirando obligaciones financieras frente al pasivo total. Aquí las tengo. Obligaciones financieras frente al pasivo total.
Y digo que eso representa el 36%. O sea que esta cifra ha venido disminuyendo. Para el primer año estaba en el 36% y del segundo en adelante ha estado más bien estable, como en un 25% más o menos. También puedo comparar entonces lo que son los proveedores frente al pasivo total. Y veo que están incrementando. Esto tiene también una lógica ¿con qué? Con el incremento en las ventas. Sí, es lógico que yo compre más, tenga más cuentas por pagar a proveedores. ¿Por qué? Porque yo estoy vendiendo más. Realmente estoy incrementando ventas. O sea que tiene una lógica por ese lado. Y también hago lo mismo frente al pasivo corriente. Las obligaciones financieras frente al pasivo corriente igual. En el primer año son altas y después se estabilizan como en un 27%. Los proveedores se van incrementando igual. El pasivo corriente frente al pasivo total, ¿qué me indica esto? ¿Qué porcentaje del pasivo está en el corto plazo? Miren que el endeudamiento de esta empresa, la mayoría está en el corto plazo. Miremoslo acá. El pasivo corriente suma 1.868 millones, ¿cierto? Y el pasivo total, 2.195. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría, es decir, el 85% del pasivo de esta empresa está al corto plazo y solamente el 14.9% está en obligaciones a largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Puede representar o puede indicarnos dos cosas. Lo primero es que tiene una alta actividad, es decir, así como tiene unos pasivos corrientes altos, también tiene unos activos corrientes altos frente al activo total. Y aquí nos tiene el activo corriente frente al activo total es del 37%. Y aquí, por ejemplo, hay un desbalance. Esto debería tener más coherencia. Es decir, este activo total este activo corriente frente al activo total debería ser más grande, porque lo que nos indica esto es que esta empresa está endeudada en el corto plazo, está muy endeudada en el corto plazo. ¿Sí me hago entender, muchachos? Niños, ¿qué pasó? ¿Se fueron? No, pero estamos bien. Hasta ahí le voy entendiendo. No, profe, sí, está claro. Listo, entonces, digamos que es como buscar esa coherencia. Ahí, por ejemplo, encontramos un dato importante, ¿cierto? Y es que el endeudamiento al corto plazo, ese pasivo corriente suma 1.868 millones. Y el activo corriente suma 890 millones. Ahí hay un descalce importante. O sea, esta empresa, podría yo decir, que tiene un problema delicado de liquidez. ¿Por qué? Porque tiene muy poco recurso en el corto plazo para responder por unas deudas de corto plazo, que están representadas en ¿qué? En un sobregiro bancario, unas obligaciones financieras de corto plazo, proveedores, cuentas por pagar, costos, impuestos por pagar, obligaciones laborales, que son del corto plazo. O sea, todas estas obligaciones hay que pagarlas en menos de un año, ¿sí? Y suman 1.868 millones. Y para pagar eso no tengo sino 890 millones, ¿sí? Entonces, digamos que ahí voy buscando como coherencia en algunas cifras. Luego, para mirar el tema de endeudamiento, nosotros miramos aquí el total pasivo frente al total activo. O sea, ¿qué representa el pasivo de esta empresa? El pasivo de esta empresa total es de 2.195 y el activo total es de 2.408. O sea, es una empresa con un endeudamiento bastante alto, que representa el 91.1%. O sea, el 91.1% de sus activos como tal, de su estructura operativa, está representada en pasivos, o sea, en deuda con terceros. Y solamente el 8.9%, esta es la contrapartida, está representado en el patrimonio. Cuando yo divido el patrimonio sobre el activo total, yo miro, ¿cuánto es el patrimonio de esta empresa? El patrimonio de esta empresa son 213 millones, frente a un activo total de 2.408. Esta suma es igual, 2.408. Aquí representa el 8.9. Yo puedo decir que el índice de propiedad de esta empresa para este año 1 está en el 8.9. O sea, el 8.9 del valor de esa empresa pertenece a los socios. El 91.1 se está debiendo. Yo podría decir que el endeudamiento es alto, ¿sí?
Obviamente, en un análisis financiero yo no puedo descabezar una empresa, yo no puedo decir que esta empresa sea mala porque tenga un endeudamiento del 91%. ¿Por qué? Porque no conozco los indicadores de actividad, que son los que vamos a ver hoy. Entonces, digamos, si la empresa está muy endeudada, pero resulta que esa empresa vende bien, recauda bien, tiene buena utilidad operativa, tiene buena utilidad antes de impuestos, pues se le permite, obviamente, que esté endeudada. O sea, a mí realmente la estructura financiera, desde que esté bien atendida por la estructura operativa, a mí no me afecta. Es decir, es que yo tengo un endeudamiento con unos bancos, con unos proveedores, con el Estado, con los empleados y tal, y tengo un patrimonio, que es lo que los socios aportaron. Si eso está bien remunerado por la parte operativa, es decir, si la utilidad operacional es alta, y la utilidad operacional alcanza para pagarle a todo el mundo y queda plata para los socios, no hay problema, no importa que esté endeudada. Es decir, yo por el nivel de endeudamiento no juzgo. Tampoco, por ejemplo, si la empresa tiene un nivel de propiedad, digamos, pongamos el escenario contrario, resulta que el patrimonio es el 91%, es decir, el pasivo es pequeñito, eso tampoco me garantiza que la empresa sea buena. También tengo que ir a mirar los indicadores de actividad, es decir, cómo está su rotación de cartera, cómo recauda, cómo vende, cuál es la utilidad operativa, cuál es la utilidad bruta, cuál es la utilidad antes de impuestos, cuál es la utilidad neta. ¿Sí? Entonces, para eso hago yo este tipo de cálculos en el análisis vertical. Para, digamos, como acercarme un poquitico a las cifras y sacar algo de allí, ¿sí? Aquí, por ejemplo, puedo sacar eso, que el endeudamiento es alto, que hay un problema de liquidez porque realmente el activo corriente no alcanza a cubrir el pasivo corriente. Eso lo vamos a ver ahorita en los indicadores que vamos a empezar a mirar, por ejemplo. Y en el análisis horizontal, mirando el mismo balance general, pues el análisis horizontal es comparar los últimos 2 años, ¿cierto? Comparar este año base con este nuevo año, este siempre será el año base, este será el nuevo año, y buscar la diferencia entre los dos en valores monetarios, que lo vamos a llamar el valor absoluto, y el porcentaje que representa. Entonces, ¿yo qué hago aquí? En esta formulita, yo tomo este valor y le resto este valor, o sea, tomo el año nuevo y le resto el año base, y establezco el valor absoluto, y aquí el porcentaje, tomo este valor y lo comparo con el año base, para determinar cuál fue el crecimiento o el decrecimiento de la cifra como tal. Y después simplemente jalo las formulitas, me voy hasta abajo, borro lo que no me sirva y hago las comparaciones como tal. Por ejemplo, de este que podemos decir que el disponible disminuye un 18%, pero el total deudores aumenta un 7%. Los inventarios aumentan un 3%, pero el activo corriente en general se mantiene como estable, ¿cierto? Crece en un 2%. El activo fijo o el no corriente decrece en un 4%, que podría ser efecto de la depreciación como tal, porque él siempre se va depreciando. Y el total activo se mantiene básicamente estable, decrece en el 1%. En el pasivo corriente se mantiene estable, crece en el 1%, el total pasivo en el 2%, y el patrimonio está decreciendo el 28%, ¿sí? Eso es una cifra importante. ¿Y de dónde decrece el pasivo? Básicamente de las utilidades, en las utilidades del ejercicio. ¿Por qué? Porque viene de generar unas utilidades de 24.608 y aquí genera una pérdida de 28.838. Aquí se presenta la diferencia, es un negativo de 53.446 y eso hace que esta cifra se vuelva negativa. Y si miramos el estado de resultados, lógico, lo vamos a mirar aquí, el estado de resultados, miren el deterioro que tienen los márgenes. Entonces, si yo vengo, digamos, para compaginar esto aquí con el análisis vertical y analizo el estado de resultados, porque todo tiene que ver, esta empresa crece en ventas. Miren cómo crece en ventas, ¿sí? Pasa de 5.789 millones en el año 1 a 12.378 en el año 5. Sin embargo, la utilidad bruta crece, pero la utilidad operacional, miren cómo se comporta. La utilidad bruta decrece. Lo que me habla de un mal manejo de la administración de los gastos de ventas o los gastos de administración. Los gastos financieros son altos. Como tiene un endeudamiento tan alto, los gastos financieros crecen. Y eso hace
que la utilidad operacional se deteriora, ¿cierto? Que la utilidad antes de impuestos se deteriore también, hasta el punto de generar una pérdida en el año 5. Esta pérdida pues está acá, en este decrecimiento del 217%. Entonces, digamos que yo tengo que como analizar esas cifras, mirarlas y tal, y hacer sacar algunas conclusiones. Aquí, por ejemplo, lo que les estoy contando, ese decrecimiento en la utilidad en el patrimonio, pues tiene que ver con ¿qué? Pues con que la empresa viene generando pérdidas, generó pérdidas en el último periodo. Y entonces, aquí vemos cómo el margen, la utilidad neta, cómo se deteriora hasta llegar al punto de generar pérdidas en el último año, porque el margen es muy pequeñito. Miren, por ejemplo, cómo pasa si yo calculo los márgenes, es decir, si voy y miro, para calcular aquí en el estado de resultados, que como yo les decía, yo calculo las utilidades frente a las ventas. Entonces aquí en el margen bruto yo calculo qué porcentaje representa la utilidad bruta frente a las ventas. Y esto me da el 11.9. Entonces, a pesar de que esta empresa crece en ventas, decrece el margen bruto. Miren el margen bruto cómo se comporta. Pasa del 11.9 al 5.83. Eso me habla de un tema de eficiencia en el manejo de los recursos. Es decir, aquí hay un problema de costos. A pesar de que las ventas crecen, los costos crecen a una velocidad mucho más alta. Y eso deteriora la utilidad como tal. También pasa con el margen operacional lo mismo, pasa del 4% al 0.74%, el margen antes de impuestos pasa del 2.71 al menos 0.23%, y el margen neto pasa del 1.82 al menos 0.23%. Y se explica por qué, por el comportamiento del costo de ventas. Miren que el costo de ventas pasa de representar el 88.1 al 94.7, es decir, el margen se va estrechando año por año, periodo por periodo, y eso indica que hay un mal manejo en el tema de los costos de ventas. Estamos incurriendo en mayores costos. Ya tendría yo que tener mucha más información para entrar a establecer por qué se está generando ese incremento en el costo de ventas que me está deteriorando la utilidad bruta. Y en el horizontal del estado de resultados, pues simplemente miro lo que mirábamos ahorita, la diferencia entre el año 5, o sea, el año nuevo y el año base. Pues saco la diferencia en valores absolutos, este menos este, establezco esa diferencia y aquí establezco el porcentaje que representa este valor frente al año base para determinar cuál fue la variación frente al nuevo año. ¿Cómo lo ven, muchachos? Mejor dicho, preguntas. Profe, por mi parte no, está muy claro, muchas gracias. Las chicas de logística. Perdón, los chicos de logística. Profe, pues ahí voy entendiendo un poquito más. Digamos que no nos compliquemos mucho con el tema. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer son unos cálculos matemáticos muy simples. Aquí, por ejemplo, es una diferencia, una resta, y aquí es una división. Vamos a calcular un margen como un porcentaje de qué representa eso. ¿Pero para qué? Pues para mirar cómo se movieron las ventas. Aquí nos dice que las ventas aumentaron el 23%. Pero mira que el costo de ventas aumentó en el 24%. Es decir, fue más alto el incremento del costo de ventas que el incremento de las ventas como tal. Y eso habla sobre el deterioro que ha venido teniendo esa cifra. Aquí, por ejemplo, en la utilidad operacional me dice que decreció en el 37%. Pasó de 143 a 91. Tuvo un deterioro de 53 millones y obviamente pues se refleja acá. Aquí, por ejemplo, la utilidad antes de impuestos tiene un deterioro del 179%. ¿De comparar qué? La cifra nueva, la del año nuevo frente a la cifra del año base. En el balance horizontal hago exactamente lo mismo, ¿sí? Saco la diferencia acá y verifico cuál es el porcentaje. ¿Qué representa este valor absoluto frente al año base? ¿Sí? Para poder saber cuál es la variación en valores, en pesos, en unidades monetarias, en dólares, en euros, en lo que ustedes quieran. Se llaman unidades monetarias. ¿Y qué porcentaje representa? Para que me dé como una
una vaga idea, porque es una vaga idea, muchachos. ¿Por qué? Porque para el análisis necesito otros datos. Pero aquí puedo como acercarme un poquito, decir, bueno, las ventas bajan, los costos suben, el nivel de endeudamiento sube, el activo corriente crece, decrece, el pasivo corriente es más grande. Bueno, cosas como esas es lo que yo miro en un análisis vertical y horizontal. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Gracias, profe, por la explicación. Listo. ¿Qué otra pregunta hay, niños? Profe, una duda. Sí. Entonces, como en general todo lo que usted pues acabó de decir, en una conclusión en general pues sobre ese balance, ¿cuál sería? Profe, tiene el audio apagado. Era para ver si estaban atentos. ¿Hasta dónde me escuchaste, Paula? No, profe, yo no escuché nada y fuera de eso yo pensé que era yo y lo terminé. No he escuchado nada. Bueno, listo. Qué pena con ustedes. Suele suceder en este tipo de cosas. Como allá en el salón en vivo yo no me tengo que prender y apagar para poder hablar, entonces suele suceder. Te decía, mira, que en general, en estas cifras, nosotros podríamos, como primera medida de este análisis vertical, podríamos establecer que el endeudamiento de esta empresa es alto. ¿Sí? O sea, tiene un problema de endeudamiento grande. Una carga financiera que es alta y está reflejada en el estado de resultados. Mire cómo se comportan los gastos financieros. ¿Sí? Este crecimiento. También podríamos decir que la relación entre pasivo corriente y activo corriente es fatal, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren que para yo pagar estos 1.868 millones que tengo que pagar en el corto plazo, solamente cuento con 890 millones. Entonces, ahí tengo un problema de liquidez también, ¿sí? Es decir, yo puedo determinar eso. Y por último, y lo más importante, que tiene que ver con todo lo otro, es que ¿qué? Es que esta empresa viene deteriorando los márgenes año tras año. Viene deteriorando los márgenes año tras año. Entonces, ¿y cómo lo vemos nosotros? En el análisis vertical del estado de resultados, en el que yo calculo simplemente los márgenes, es decir, comparo el margen, la utilidad bruta frente a las ventas, la utilidad operacional frente a las ventas, la utilidad antes de impuestos frente a las ventas y la utilidad neta frente a las ventas, y luego miro de manera dinámica cómo se comportan los indicadores. Entonces, aquí, yo con mirar esto solamente me doy cuenta que la empresa tiene un problema de rentabilidad, viene deteriorando rentabilidad año tras año, y eso seguramente que le está afectando el nivel de endeudamiento y también le está ayudando para el nivel de liquidez, porque está ilíquida, realmente no tiene con qué pagar las obligaciones de corto plazo, no tiene el dinero. Muy seguramente, cuando tenga que cancelar estos 1.868 millones del pasivo corriente, se tendrá que endeudar más para poder atender esas obligaciones. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos en caja, ni en clientes, ni en deudores, ni en inventarios para cubrir esas acreencias. Básicamente, de este análisis yo podría calcular eso. Entonces, es eso, básicamente, muchachos. Es como tratar de hacer como un pequeño ejercicio de minería de datos. Minería de datos es mirarlos, analizarlos y tratar de sacar algunas conclusiones. Vuelvo y les repito, no es que con esto vamos a decir que la empresa es buena o mala. Ese nivel del 91% de endeudamiento no me está diciendo que sea una mala empresa, que sea un mal proyecto. Simplemente me dice que tiene un endeudamiento alto.
que debe estar soportado en otras cosas. En este caso no, porque la actividad no le está ayudando, los márgenes están deteriorando. Pero en una situación normal, eso podría obedecer a una situación puntual que pueda estar explicada en otra variable como tal. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, igual, ¿todos los talleres se subieron o faltan algunos por subir? Yo no subí el mío porque me faltan las conclusiones que yo le comenté. Listo, entonces hagamos una cosa, muchachos. Mira, a mí no me interesa la velocidad. Entonces, yo se los vuelvo, yo se los habilito hasta el lunes. ¿Les parece? Listo, profe, muchas gracias. Sí, profe, porque ahí sí nos da oportunidad de corregirlo. Sin embargo, revisa el mío, por favor. ¿Cómo es tu nombre? Mónica Valencia. Mónica, listo. Gracias. Profe, sí, muchas gracias ahí por el tiempito. Espérame que estoy anotando aquí porque lo que no anoto... Bueno, muchachos, ¿más preguntas sobre este tema o ya arrancamos con lo otro? Bueno, lo voy a tomar como un no hay preguntas. Ahí ven el módulo, sí. Sí, señor. Bueno. Denme un segundo, por favor, muchachos. Bueno, compañeros, ¿listos? Niños, ¿sí me están escuchando ahí? Sí. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, el segundo tema, el tema 3 de esta unidad se llama indicadores financieros como tal. Entonces, vamos a empezar hoy de manera teórica y lo vamos a practicar también con unas cifras. ¿Cómo se calculan estos indicadores como tal? Ya vamos a entrar, digamos, a determinar porcentajes, a determinar rotaciones, a determinar cómo es la actividad de la empresa como tal. Entonces, los primeros que vamos a trabajar son los indicadores de liquidez. Entonces, bueno, indicadores de liquidez. Y el primer indicador de liquidez que nosotros vamos a mirar se llama la razón corriente. Y la razón corriente busca medir la disponibilidad que tiene una empresa de activos corrientes o de corto plazo para atender sus compromisos corrientes o pasivos de corto plazo. Pero gracias a lo que les estaba comentando ahorita. En esas cifras que estábamos analizando, hay una relación fatal entre activo corriente y pasivo corriente. ¿Por qué? Pues porque el pasivo corriente es el doble, más o menos, puede ser un poquito más del doble del activo corriente. Es decir, esa empresa no cuenta con los recursos en el corto plazo que pueda convertir, no cuenta con las partidas que pueda convertir en efectivo en el corto plazo para poder atender esas deudas que tiene en el corto plazo. La nómina, los proveedores, los impuestos, el arriendo, los servicios, todas esas cosas. Entonces, este primer indicador se calcula de la siguiente manera. La razón corriente es el activo corriente
sobre el pasivo corriente. Y lo vamos a mirar en el ejemplo aquí. Vamos a mirar en este que nosotros habíamos visto. Vamos a calcular para este balance la razón corriente, ¿sí? Entonces vamos a decir que aquí, ahí lo ven, no está muy chiquito. Ahí está bien, profe. Bueno, entonces la razón corriente aquí sería igual a el activo corriente, ¿sí? Dividido el pasivo corriente. Y eso me da el 0.48. ¿Cómo leo yo este indicador? Quiere decir que por cada peso que yo tengo que pagar en el corto plazo, solamente tengo 48 centavos para pagar. ¿Sí es claro eso, muchachos? Así lo puedo leer. La razón corriente entonces me da a mí la razón de liquidez de la empresa. ¿Cómo debo yo manejar la razón corriente? La razón corriente deberá ser siempre 1 o mayor a 1, ¿sí? Si los activos, si el activo corriente vale 100 pesos y el pasivo corriente vale 100 pesos, ¿cuánto vale la razón corriente? Cero. Oh. Otra vez, si el activo corriente vale 100 y el pasivo corriente, ¿cuánto te da? 1, claro, 100 sobre 100. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por cada peso que debo, que tengo que pagar en el corto plazo, tengo un peso para pagar, o sea, estoy a ras, ¿sí? ¿Yo cómo debería manejar mi razón corriente? Yo debería manejarla como en el 1.2, es decir, hagámosla acá. Nota que vamos a calcular esta nueva razón corriente, este activo corriente sobre este pasivo corriente, que son iguales, eso me da 1. Qué descubrimiento, ¿cierto? Pero resulta que yo debería tener, por ejemplo, acá, si yo tengo 120 en el activo corriente, la razón corriente se vuelve 1.2, es decir, que tengo un peso con 20 centavos para responder por cada peso que debo en el corto plazo. Es decir, tengo los recursos para pagar y tengo como un colchoncito, ¿sí? Como un margen ahí como de seguridad, ¿sí? Pero resulta que también eso podría ser aquí, este activo corriente podría ser de 200, y esta ya sería tener 2 pesos para pagar 1 peso. Ahí ya hay un tema de ineficiencia en el manejo de los recursos, ¿o no creen ustedes? Bueno, yo debería manejar una razón corriente que esté como entre 1 y 1.3, es decir, que esto valga como entre 100 y 130, para que esto me dé, más o menos, me dé 1.2, 1.1, 1.3. ¿Qué quiere decir? Que yo tenga con qué pagar y me sobre un pedacito, o sea, no esté a toda hora, digamos, colgado con el pago del pasivo corriente, lo que tengo que pagar en el corto plazo. Muchachos, ¿es claro eso? Sí, profe, pero ahorita cuando usted puso 200 sobre 100, Bien. esa, ¿qué fue la explicación que usted dio? ¿Que era bueno o malo? No, no es bueno. A ver, la razón corriente tiene una media y es manejar los recursos que se necesitan para pagar, pero no mucho, es decir, no que sobre, porque es que manejar dinero efectivo es malo, o sea, tener mucha plata en el bolsillo. ¿Qué pasa cuando uno tiene 1 millón de pesos en el bolsillo? Se lo gasta en cositas, se lo mecatea en cositas, ¿cierto que sí? Cositas ricas. Eso, cuando usted menos piensa, bueno, no le agregue, yo no escuché eso, en cosas. Usted cuando menos piensa, se gastó la plata y cuando se va a mirar, no sabe en qué, ¿cierto que sí? Eso le pasa a uno cuando tiene plata. ¿Y qué produce la plata en el bolsillo? Gastos. Gastos, no produce sino gastos. Lo mismo en las empresas, yo no debería tener en caja mucha plata. ¿Yo para qué necesito plata en caja? Yo no necesito sino la plata para cubrir los gastos diarios
y que me sobre un pedacito, ¿sí? Que tampoco va a llegar un imprevisto y me digan, vea, necesito $1 millón, y yo, ay, no, no tengo. No, sí, tener como un remanente pequeñito, pero no tener mucha plata. Pongámonos un ejemplo, yo aquí tengo 300, o sea, tengo 3 pesos para pagar 1 peso. No, no, eso es mucho, ¿sí? Y esa otra plata, esos 200, deberían estar invertidos, deberían estar generando throughput, generando márgenes de contribución, o sea, deberían estar en la operación como tal. ¿Sí es claro eso, muchachos? Profe, eso ya le iba a preguntar, que entonces si había mucho que se debe hacer, pero ya me lo aclaró, o sea, uno debe tener siempre esa razón corriente en ese punto, sin exagerar, y ya el resto de dinero ya lo invierte en otra cosa o hacer pues algo Sí, diferente, pero no mantenerlo ahí. No, no mantenerlo ahí. Sí, definitivamente, si tú no tienes la capacidad operativa, es decir, si no tienes más pedidos, tú tienes una plata en caja, ¿cierto? Pero resulta que las ventas frenaron, no tienes más pedidos para hacer en ese momento esa capacidad full y bueno, tal, y resulta que tienes caja, pues busca en qué invertir esa vaina, ¿sí? Pero sácalos de ahí, llévalos a un CDT, a acciones, bonos, qué sé yo, mercado bursátil, a alguna cosa que me genere algo, sí, pero no dejemos la plata ahí, porque es que la plata en el banco, la plata debajo del colchón, la plata en el bolsillo, es ociosa, se llaman recursos ociosos en finanzas. Entonces, esta razón corriente, muchachos, trabaja así, de esa manera. Es decir, me dice, se lee de esa forma. Aquí, por ejemplo, ¿yo qué le diría? Que yo por cada peso que tengo que pagar en el corto plazo, tengo 3 pesos disponibles, ¿sí? Así se lee la razón corriente. Muchachos, ¿es claro ese concepto? Se maneja mucho y digamos es como la razón de la liquidez de la empresa, es decir, con cuánto cuento para pagar el día a día, porque de eso depende que la empresa funcione de manera correcta. Si yo no tengo el dinero, si no tengo los recursos para comprar la materia prima que por un pedido que me hicieron, pues muy seguramente voy a perder el negocio, ¿sí? Entonces yo tengo que tener la capacidad para atender el día a día. Dice, por lo tanto, el análisis de la razón corriente como la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones corrientes se considera bueno a partir de la razón 1 o mayor, siempre y cuando la disponibilidad de grandes cantidades de activos corrientes sean evaluados de acuerdo a 2 parámetros, como son la rentabilidad y el riesgo. Es decir, ese excedente, lo que acabamos de hablar, de caja, digamos, de activos corrientes, pues lo saco de allí evaluando esos 2 parámetros, rentabilidad y riesgo. ¿Cuál es la relación entre rentabilidad y riesgo, muchachos? A mayor rentabilidad, ¿mayor o menor riesgo? Menor riesgo. Menor riesgo, yo creo. A ver, mayor No. rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo más rentable en negocios de la calle en este momento? ¿Qué es qué, profe? ¿Qué es lo más rentable, lo que más plata genera en la calle, en esos negocios callejeros? Vender dulces. Eso genera plata. Vender dulces. El gota a gota es muy rentable, sí, claro. Imaginen que el gota a gota es plata a más del 300% efectivo anual. Pero ¿cómo es el riesgo de ese negocio? Que se echan a perder con la plática de uno. Sí, es muy alto. Si usted hace un préstamo, digamos, a hipoteca, pues el porcentaje es pequeño, pero usted está seguro con la hipoteca. Por ejemplo, tú puedes recibir en un préstamo con una hipoteca el 2.5, por ejemplo, ¿sí? Que es una rentabilidad muy baja, pero el riesgo también es menor. La relación entre rentabilidad y riesgo es directa. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Lo más rentable que hay en la calle en este momento, no sé si se los han ofrecido, es un negocio muy bueno, se llama Las Mandalas. ¿Sí? ¿Sí las conocen o no? No, señor. Las mandalas son las antiguas pirámides de DMG. Entonces, usted invierte hoy 500.000 y en 7 días le dan 3.500.000. Si usted se consigue unos clientes para que inviertan en el negocio. ¿Cierto que sí? ¿Cuál es el riesgo de perder la plata? Muy alta. Demasiado alta. Es total, ¿sí me entiende? La plata y la vida. Sí, entonces esa es la dicotomía entre rentabilidad y riesgo. Bueno, muchachos, razón corriente queda lista, ¿sí? Bueno, ahora vamos a mirar otro indicador de liquidez también que se llama la prueba ácida. Y la prueba ácida busca medir la disponibilidad que tiene una empresa
de activos corrientes sin depender de la venta de los inventarios para atender sus compromisos corrientes o pasivos de corto plazo. Entonces, para calcular la prueba ácida, yo tomo el activo corriente y le resto los inventarios y lo divido sobre el pasivo corriente. Es decir, le quito la dependencia de los inventarios. ¿Y por qué le quito los inventarios? Porque los inventarios son del activo corriente lo más difícil de convertir o lo que más se demora en convertirse en efectivo. ¿Por qué? El inventario está allí, puede ser materia prima, pueden ser insumos, pueden ser productos terminados, pero todavía no se han vendido, ¿sí? Cuando se vendan, ellos se convierten en cartera, en cuentas por cobrar. Y después de cuentas por cobrar, ¿se van a convertir en qué? En dinero, muchachos. ¿Sí? En dinero. Que me paga el cliente cuando me paga la factura, ¿sí? Entonces, para hacer un poquito más, como dice la palabra, más ácido el análisis, yo le quito los inventarios a la prueba ácida, al activo corriente para compararlo con el pasivo corriente. Vamos a mirar un ejemplo acá. Aquí tenemos unas cifras y vamos a calcular unos indicadores. Entonces, vamos a calcular aquí la razón corriente de esta cifra. Entonces, tomamos para estas cifras que tengo aquí, que son normales, es un balance normal de cualquier empresa. Voy a tomar entonces, para el año 5, el activo corriente de esta empresa. Estos activos corrientes. Y los voy a dividir sobre el pasivo corriente. Y eso me da una relación de 2,8. O sea, esta empresa tiene demasiado activo corriente para cumplir con el pasivo corriente. Listo. Ahora voy a calcular la prueba ácida. Entonces, en la prueba ácida, ¿cómo hago? Yo tomo el activo corriente. El activo corriente. Y le resto a ese activo corriente, le voy a restar los inventarios. Y eso lo voy a dividir sobre el pasivo corriente. Y me da una prueba ácida del 1.2. Es decir, que si yo a esta empresa le quito al activo corriente, le quito los inventarios, le queda un 1,20 para atender cada peso, ¿sí? Es una empresa que es líquida, tiene mucho activo corriente. Esa razón corriente, vamos a mirarla aquí en este otro ejemplito. Esta prueba ácida. Entonces decimos que aquí tenemos un pasivo corriente. Aquí tenemos unos inventarios, ¿sí? Vamos a tener aquí 130, como dijimos, y aquí en estos inventarios vamos a tener 40. Listo. Entonces vamos a calcular la prueba ácida. Entonces aquí la prueba ácida me dice que es más el activo corriente menos los inventarios dividido el pasivo corriente. Entonces ya no me da 1, ni 1.3, ni 1.5, sino que me da 0.9. ¿Qué quiere decir eso? Que si a esta empresa yo le resto de sus activos corrientes en los inventarios, ya le quedan para pagar cada peso que tiene que pagar en el corto plazo, le quedan 90 centavos. Es decir, tiene menos de lo que necesita. Es una manera de hacer un poquito más estrecho el análisis para llegar a establecer una liquidez más real, es decir, algo más seguro. No sé si eso está claro, muchachos. Sí, profe. Listo. Entonces, pongamos que aquí nosotros vamos a tener unos inventarios de 70, ¿sí? Resulta que ya me dio, la prueba se me da 0.6, me da 60 centavos para pagar cada peso. Esta prueba ácida yo la puedo considerar aceptable entre el 0.5 y el 0.7, digamos,
para una empresa que sea industrial, ¿sí? Es decir, que no maneje un nivel de inventarios muy alto como si una comercializadora. Y lo puedo manejar entre el 0.7 y el 1 para una empresa que sea comercializadora, es decir, que dependa más de sus inventarios. ¿Qué quiere decir eso? Que no porque la prueba ácida esté por debajo de 1 es mala, no, simplemente vamos a decir qué tipo de empresa es y por qué presenta una prueba ácida entre el 0.5 y el 0.7 o entre el 0.7 y el 0.9 o el 1, ¿sí? Es decir, qué tanta dependencia tiene de los inventarios, depende del tipo de empresa. Seguramente que si hay una empresa de servicios que yo analice, muy seguramente la razón corriente va a ser muy parecida a la prueba ácida. ¿Por qué? Pues porque una empresa de servicios no maneja inventarios normalmente, ¿sí? Entonces, no habría diferencia entre el activo corriente con inventario o sin inventario, sería más o menos el mismo. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, señor. Igual de todas maneras en el taller se las dudas, en el taller que vamos a hacer dentro de 8 días. Bueno, entonces esa es la prueba ácida como tal. Entonces esa prueba ácida busca medir la disponibilidad que tiene la empresa sin depender de la venta de los inventarios. Dice, por lo tanto, el análisis de la prueba ácida se considera adecuada cuando se acerca a una razón de 1 y este análisis será diferente para una empresa industrial, comercial o de servicio, lo que les acabo de comentar, ¿sí? Esos son los indicadores de liquidez. Ahora vamos a hablar de los indicadores de rotación. Entonces vamos a calcular las rotaciones. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular la rotación de la cartera. ¿Qué es la rotación de la cartera? Dice, es un indicador que permite establecer el número de veces en promedio que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo o son canceladas por los clientes de la empresa en un periodo determinado, ¿sí? Es decir, entonces si yo tengo una rotación de cartera de 8, ¿qué quiere decir? Que en el año 8 veces esas cuentas por cobrar se convierten en efectivo, o sea que la cartera rota 8 veces en el año. Y son indicadores de actividad como tal. Esa rotación de cartera, ¿cómo se calcula? Esa rotación de cartera se calcula de la siguiente forma. Ventas a crédito en el periodo sobre las cuentas por cobrar promedio, es decir, sobre la cartera promedio. Lo vamos a hacer acá en el ejemplito. Entonces, aquí tenemos la prueba ácida, aquí tenemos la rotación de cartera, ¿cierto? Entonces, aquí, como no sabemos cuánto de las ventas, cuánta parte de las ventas se hicieron a crédito, las vamos a tomar en total, ¿sí? Entonces, vamos a decir que las ventas a crédito son estas, ¿sí? Y eso lo vamos a dividir sobre el promedio de la cartera. Y el promedio de la cartera es el siguiente. Deudores clientes, entonces vamos a tomar el del primer año, más que es el dato del segundo año. Y esto lo vamos a dividir en 2 para hallar el promedio de esos dos valores. Y nos da una rotación del 5.2. ¿Qué hice ahí? Yo tomé las ventas a crédito, vuelvo y lo repito, como no sé cuáles son las ventas a crédito, entonces voy a tomar el total de las ventas. Y lo dividí entre el promedio de la cartera de los 2 años, o sea, saqué el promedio de estos 2 años. Si yo miro acá, el promedio me dice que son 775. Entonces es tomar esos 4.066 millones y dividirlo sobre estos 741. O sea, el promedio de la cartera de los últimos 2 años. Y eso me da un indicador del 5.2. Pero resulta que ese 5.2 está en veces, ¿sí? O sea, esas son las veces en el año que en promedio esa cartera vuelve convertida en efectivo, ¿sí? En promedio como tal. Ahora me interesa trasladar esa rotación a días. ¿Y cómo hago eso? Cojo los 360 días del año y lo divido entre esa rotación. Y me da 69 días. Es decir, que lo que estoy calculando aquí es que en promedio, cada 69 días, la cartera rota. Es decir, como que los plazos están a 69 días, en promedio. Y representa 5.2 veces al año. ¿Cómo lo ven, muchachos?
Tengo una pregunta. Sí. Entonces, en el caso, pues de acuerdo a esto, una empresa que maneje una cartera a 30 días, crédito a 30 días, en promedio esa rotación de cartera debe estar alrededor de 28 y máximo 30 días, entonces. O sea que, ¿cuál sería la rotación? ¿Cuál sería la rotación? Sí, ¿cuál sería este valor? Para ese ejemplo que usted me está planteando, ¿cuál sería esa rotación? Calculémoslo. Pues pensaría yo que estaría alrededor, la rotación de, pues creería yo que en 2, 2.5, algo así. No, sería mucho más alta. No, mucho más alta, sí. Como al 10, 12 más o menos. Como a 12. ¿Por qué? Porque usted me está hablando de 30 días. Si este promedio aquí, si esto me da 12, ¿cuánto me da esto? Sí, va a dar 30, va a dar 30. A 30, ¿sí entiende? Entonces, claro, una empresa, obviamente, que tiene plazos de 30 días, pues es una rotación alta. Ahora, una empresa que tiene, por ejemplo, que eventualmente da un crédito, pues tendrá una rotación mucho más alta, ¿sí? Lo que pasa es que depende del tipo de empresa, ¿cierto? Hay negocios hay productos que se venden a 30 días, otros a 60, otros a 90, ¿sí? Y depende del cliente también, ¿sí? Pues usted sabe que muchas veces uno, por ejemplo, ese tema de la política estatal para que las empresas paguen a 30 días, eso es un tema muy subjetivo, porque son temas comerciales, ¿sí? Yo soy muy buen cliente suyo. Entonces, como yo soy tan buen cliente, usted me da un plazo. ¿Por qué? Porque usted no quiere perder el cliente, ¿sí me entiende? Y usted sabe que yo le pago. Entonces, son temas más comerciales que legales. ¿Sí me hago entender? Profesora, ¿qué podría repetir ese punto? Claro, sí. Vea, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar la fórmula. La fórmula de la rotación de cartera nos dice que es las ventas a crédito dividida sobre el promedio de la cartera. Hablemos, siempre que hablemos, muchachos, pongámonos de acuerdo en dos términos, yo ya los había comentado, creo, pero bueno, pongámonos de acuerdo. Cuando hablemos de cuentas por cobrar, siempre vamos a hablar de cartera, porque recordemos que en estos ejercicios, en todos los balances generales, siempre ustedes tendrán, mire, esto comienza con una caja, aquí hay unos deudores clientes, que es la cartera como tal, lo que contabilizamos en una cuenta PUC 1305. Y aquí tenemos unos inventarios, aquí tenemos unas cuentas por cobrar, pero estas cuentas por cobrar son diversas, ¿sí? Eso no tiene que ver con la cartera. Entonces, cuando hablemos de indicadores y hablemos de cartera, estamos hablando de deudores clientes, cuenta 1305 PUC. Y cuando hablemos de cuentas por pagar, vamos a hablar siempre de cuentas por pagar, vamos a hablar siempre de proveedores, porque por lo general por aquí hay otras cuentas por pagar que son diversas. Entonces, siempre que hablemos de cuentas por cobrar, vamos a hablar de cartera, y siempre que hablemos de cuentas por pagar, vamos a hablar de proveedores, que es la cuenta PUC 2205. ¿Es claro eso, muchachos? Bueno, entonces, de esta formulita decimos que vamos a dividir esas ventas a crédito sobre el promedio de la cartera, el promedio de los últimos 2 años de la cartera. Entonces, yo tomo esto y le saco un promedio, es decir, sumo este más este y lo divido entre 2, y ese es el promedio, y tomo las ventas a crédito y divido sobre ese promedio. Entonces, en la fórmula, ¿cómo lo hago yo? Entonces, en la fórmula, aquí, yo digo que es más las ventas a crédito. Entonces, como no tengo venta a crédito, digo que es las ventas totales. ¿Listo? Estas ventas dividido. Abro paréntesis, pero tengo que abrir 2 porque tengo que hacer suma y división. Entonces, sumo los dos valores. Sumo la cartera del año 1 y la cartera del año 2. ¿Sí? Y cierro un paréntesis y lo divido entre 2 para hallar el promedio. Y luego cierro el otro paréntesis para cerrar la fórmula y me da 5.2. ¿Qué quiere decir eso? Que esa cartera rota 5.2 veces al año. Pero como eso no me dice a mí mucho, ¿cierto? Yo lo tengo que llevar a días.
Entonces, en los días, yo tomo los 360 días del año y lo divido entre ese 5.2 y me da 69 días, lo que quiere decir que esa cartera regresa en promedio, convertida en efectivo, cada 69 días a la empresa. ¿Es claro? Sí, señor. Bueno. Profe, una duda. Sí. Entonces, digamos, si la empresa tiene distintos tiempos, ahí al igual se maneja con los mismos 69 días. Digamos, ahorita estamos hablando sí. de Duvernay a 30 días. Digamos, Sí te entiendo, perdóname si te entiendo. Tú tienes un cliente a 30, un cliente a 60, un cliente a 90. Sí, Listo, sí. no. Por eso decimos, esto es promedio. Esa es la rotación promedio. Es decir, entre ese de 30, entre ese de 60, entre ese de 40, el promedio son 69 días. Bueno. Sí, porque digamos, no todos van a devolver el No, eso es correcto, sí. Sí, pero digamos que en actividad, en indicadores de actividad y con el ánimo de establecer ahorita un indicador que se llama el ciclo de caja, que es muy importante, lo tenemos que hacer así en promedio. ¿Por qué? Pues porque nos tocaría entrar a sacar promedios no simples, sino promedios ponderados y sería un tema un poco complejo. Sí, pero porque de pronto este indicador me puede ayudar, que digamos yo necesito hacer un tipo de inversión, entonces yo puedo decir que en 70 días puedo contar, ¿cierto? Con una buena entrada de efectivo. No, y espérate, cuando veamos el concepto del ciclo de caja es más claro todavía y se le da la utilidad. Bueno, ahorita vamos a mirar otro indicador que se llama la rotación. Aquí está la explicación en el módulo de cómo se hace, cómo se calculan los días y tal. Aquí está calculado con 365, listo. Vamos a darle rigurosidad a este tema. Calculémoslo sobre 365. Da 70 días, listo. Bueno, entonces ahorita vamos a calcular otro indicador que se llama la rotación de inventarios. Y la rotación de inventarios es un indicador que permite establecer el número de veces en promedio que los inventarios se convierten en efectivo o en cuentas por cobrar por los clientes de la empresa en un periodo determinado. Y la fórmula de la rotación de inventarios dice lo siguiente: el costo de la mercancía vendida sobre el inventario, vendida en el periodo, sobre el inventario promedio. O sea, el costo de la mercancía, el costo de ventas, dividido el promedio de los inventarios de los 2 últimos años. ¿Cómo lo vamos a calcular? Muy sencillo, de la misma manera que el anterior. Vamos acá a decir que esta rotación de inventario es igual a el costo de la mercancía vendida. Entonces voy y miro acá el costo de ventas, este es, ¿cierto? Y lo voy a dividir entre el promedio de los inventarios. Entonces voy a los inventarios y tomo este más este, cierro el paréntesis y lo divido entre 2 y cierro la fórmula. Y eso me dice que la rotación de estos inventarios es de 1.95. O sea, es una rotación muy alta. Y tomamos los 365 días del año y lo dividimos entre la rotación y nos dice que en días son 187 días. ¿Sí? Es una rotación supremamente lenta. ¿Sí? O sea que cada 187 días esos inventarios se convierten en cuentas por cobrar o en efectivo. Listo, muchachos. Y existe pues como un mínimo, así como estaba en para la razón, para las, pues con el otro teníamos el punto 7 y 1 para la rotación de inventario, existe también un marco. No, porque aquí yo necesitaría la razón corriente y la prueba base, yo la puedo mirar como un indicador financiero general o genérico. Este no porque este depende de cada tipo de negocio. ¿Sí? Habrá una rotación más bajita para otros, más alta, una rotación de cartera. ¿Sí? Aquí lo que vamos a tratar de establecer es un ratico, denme un ratico y verás que le encontramos un poquito de lógica a esto, es el ciclo de caja. ¿Sí? Lo que queremos establecer es ese ciclo de caja como tal. Entonces, esa rotación de inventario se calcula de la misma manera, o sea, tomando ese costo de ventas y dividiéndolo sobre el promedio de los inventarios como tal. Ahora,
vamos a calcular la rotación de las cuentas por pagar, o sea, de los proveedores. Y esta rotación de las cuentas por pagar, bueno, por aquí nos dice, también igual, convertimos esa rotación de inventarios en días. Y nos habla aquí del ciclo de caja, pero lo vamos a ver enseguida. Primero vamos a ver la rotación de las cuentas por pagar. Entonces, esa rotación de las cuentas por pagar está dada por las compras a crédito sobre las cuentas por pagar promedio, o sea, sobre el promedio de los proveedores de los 2 últimos años. Entonces vamos a mirar, como nosotros no sabemos cuánto de este costo, de estas compras se hicieron a crédito, vamos a tomar el total de las compras, ¿sí? Entonces tomamos este valor y lo dividimos entre las cuentas por pagar, o sea, los proveedores en promedio, ¿sí? Entonces la fórmula es la siguiente. Vamos a tomar las compras a crédito, vuelvo y repito, como no sabemos cuántas fueron a crédito, simplemente tomamos este valor y lo vamos a dividir entre el promedio de las cuentas, o sea, de los proveedores. Tomamos este más este dividido. Y eso me da una rotación de 7, ¿sí? O sea, 7 veces en el año rota o yo pago los proveedores. Y eso lo convierto en días. Y me da 52. Listo, muchachos. Aquí está la fórmula. Rotación de cuentas por pagar. Compras a crédito sobre cuentas por pagar promedio. Ya dijimos, nos habíamos puesto de acuerdo en que cuando hablamos de cuentas por pagar, estamos hablando de proveedores como tal, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Bien, profe. Bien. Bueno, ahora vamos a un concepto que se llama el ciclo de caja. Entonces nos dice por aquí que el ciclo de caja en días se calcula como de la siguiente forma. Los días de cuentas por cobrar, o sea, los días de la cartera, de la rotación de cartera, los días de los inventarios, menos los días de cuentas por pagar. Entonces vamos a calcularlo acá. Ese ciclo de caja entonces está dado por los días, los días de la rotación de cartera, o sea, las cuentas por cobrar, más los días de los inventarios, menos los días de los proveedores. Y eso me da 205. Vamos a leer esto, muchachos. Nos vamos a imaginar lo siguiente. Resulta que yo tengo una fábrica ¿de qué les gusta a ustedes? ¿Camisas o zapatos? De camisas, bueno, entonces hagámoslo con zapatos. Resulta que yo tengo un pedido de cualquier, del producto que yo vendo. Yo tengo un pedido hoy, un cliente hoy me llamó y me dijo, mire, necesito... ¿sí? Pero siempre tiene que, o sea, el ejemplo es con un solo producto, y si uno tiene muchos... No, es para, digamos por el ejercicio. Por el ejercicio como tal, pero no. O sea, yo le estoy hablando de una fábrica cualquiera, sí, una fábrica ¿sí? Bueno, entonces resulta que hoy un cliente hizo un pedido de 1000 pares de zapatos. Bueno, entonces, listo. Resulta que, entonces yo le pido al proveedor, ¿cierto? Yo llamo al proveedor y le pido el cuero, bueno, todo lo que necesito, los cordones. Yo no sé, yo nunca he hecho un zapato. Todo lo que necesito para fabricar eso. Entonces le pido, ¿cierto? Entonces él me da un plazo, ¿cierto? X. Entonces yo arranco hoy la producción de esos 1000 pares de zapatos y yo me demoro 30 días haciendo esos pares de zapatos, ¿cierto? A los 30 días yo le genero una factura a mi cliente y resulta que yo a mi cliente le doy 60 días, ¿sí? De plazo.
O sea que yo ya llevo entre inventario y cartera, llevo 90 días. ¿Cierto que sí? Entre el momento en que yo empecé a producir y le pedí los insumos a mi proveedor y el momento en que mi cliente me paga en efectivo, hay un lapso de 90 días. ¿Sí? ¿Qué quisiera yo después? Tener un proveedor que a mí me dé ¿cuántos días? 90. 90 o más, ¿cierto? Si me da 100, sería excelente. ¿Por qué? Porque yo le entrego la mercancía a mi cliente a los 30 días después de iniciada la producción. Mi cliente se lleva sus zapatos. Mi cliente le facturo y mi cliente a los 60 días viene y me paga, ¿sí? Y resulta que mi proveedor llega a los 10 días. Entonces yo ya tengo la plata, llega mi proveedor, yo le pago su factura, muchas gracias, me queda la utilidad y listo. ¿Y todo el mundo qué? Very happy, ¿cierto que sí? Entonces, ese ciclo de caja, para que sea efectivo, tendrá que ser siempre igual a 0 o deberá ser negativo. ¿Cuándo es negativo? Cuando ese plazo, digamos, o esa rotación en días de las cuentas por pagar es superior a las otras dos rotaciones. ¿Cómo es? Entonces, si yo tengo 30 días aquí, pongamos ese ciclo de caja aquí, 60 días en cartera, ¿sí? Y tengo 30 días en inventarios. Y tengo 90 días en proveedores. Si yo saco esa fórmula acá, eso me da 0. Sería el mundo ideal, ¿sí? Lo que les acabo de comentar. Llega mi cliente, me paga y a los días viene mi proveedor, le pago, todo el mundo contento y tal. Pero resulta que en el mundo real a veces no es así, ¿cierto? Resulta que a veces pasa como este. ¿Cómo está este cliente aquí? ¿Cómo lo ven ustedes? Imagínense que la cartera le suma 70 días y los proveedores y los inventarios 187. O sea, tiene un ciclo operativo entre producción y cartera de 257 días y el proveedor le da 52 días. ¿Cómo está? Muy desequilibrado. Claro, está súper desfasado. ¿Por qué? Porque cuando el proveedor venga a cobrarle la factura, todavía al cliente le faltan 257 días para pagar. ¿Sí me entiende? Entonces, está desfasado. Ese ciclo de caja podría ser 0 o podría ser negativo. Es decir, cuando aquí este proveedor a mí me da 100 días, esto se vuelve negativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo produzco en 30 días, la cartera dura 60 días, a los 90 días me pagan y mi cliente me da 100 días, mi proveedor me da 100 días. Entonces tengo 10 días de colchón. Entonces el ciclo de caja de una empresa debería ser 0 o ser negativo. Si es positivo, tenemos un tema de descalce financiero, es decir, que cuando llega mi proveedor por su plata, yo no la tengo que acudir al banco o no sé, una tarjeta de crédito, alguna cosa, porque no tengo la plata. Tengo que tener una fuente de financiación alterna para poder pagar. Si hablamos de... Profe, una duda. Sí. Pero entonces, digamos, acá estamos hablando de cartera, ¿cierto? Cuentas por pagar, pero entonces el efectivo que yo vendo día a día, o sea, no tiene nada que ver acá. No, si tú vendes de contado, no tiene ningún problema, no tiene ciclo de caja 0. Digamos, esto es para yo calcular cómo son los indicadores de actividad o cómo es la liquidez de la empresa. En este caso, por ejemplo, es perversa, ¿cierto? Perversa porque tiene muchos días. En esta rotación de cartera y esta rotación de inventario se llama el ciclo operativo y este es el ciclo financiero. Entonces, este ciclo financiero debería ser siempre superior al ciclo operativo. Es decir, debería tener tiempo para poder recaudar. Pero en este caso no es así. El ideal sería este que yo le estoy planteando aquí. 60 días de cartera, 30 días de inventario, o sea, de producción, y 100 días de proveedores. Eso me daría menos 10. O sea, lo que quiere decir que yo voy a trabajar 10 días con esa plata antes de que llegue mi proveedor por su plata. Sí, es correcto eso, muchachos. ¿Es claro eso? Sí, profe. Bueno, este ciclo de caja aquí está calculado como... Ahí está en el módulo, ustedes ya lo leyeron todo eso.
días, rotación de cartera en días, rotación de inventario en días, menos rotación de proveedores en días. Y eso me da el ciclo de caja. Y el ideal es 0 o negativo. Eso vamos a decir sobre ese ciclo de caja como tal. Ahora vamos a pasar a hablar sobre un tema que se llama indicadores de rotación, pero de los activos. Entonces, hay una rotación de los activos fijos. Estos indicadores me hablan de la eficiencia en el manejo de los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo con 100 pesos de activos, perdón, con 1000 pesos de activos genero 500 pesos de utilidad, soy más eficiente que si tengo 1000 pesos de activos y genero 200 de utilidad. ¿Cierto que sí? Soy mucho más eficiente porque genero más utilidad con el mismo nivel de activos. Entonces, ¿yo qué busco en la rotación de activos? La rotación de activos, entre más alta, pues es mejor. Y la rotación de activos me dice cuántos pesos en ventas soy capaz yo de generar con el activo fijo, con la inversión en activo fijo. Es decir, cuánto tengo yo que invertir en activos para poder generar un nivel X o Y en ventas. Y tenemos los activos, la rotación de activos fijos, que son unos como tal, ¿cuáles son los activos fijos? A todas estas. Uno solamente. Los edificios, pues las propiedades. Vamos, pero en concepto son los activos que participan en la producción, pero no están para la venta. ¿Sí? Las máquinas, los edificios, los carros, todo eso. Son activos fijos. Entonces, me interesa saber, aquí, en esta rotación de activos fijos, cuántos pesos en ventas soy capaz de producir, soy capaz de generar con cada peso invertido en activo fijo. Entonces, la fórmula es así, rotación de activos fijos es igual a ventas sobre el activo fijo bruto. Y cuando yo hablo del activo fijo bruto, ojo con esto, muchachos, corresponde al valor bruto de los activos, es decir, que es el que no descuenta la depreciación. Cuando nosotros miramos cualquier balance general, tenemos una particularidad y es la siguiente. Resulta que nosotros tenemos aquí unos activos corrientes, que son los que están en la caja y tal, y después siguen los activos fijos o los activos no corrientes. Resulta que esta propiedad, planta y equipo tiene una depreciación, y si ustedes miran, la depreciación viene aquí, está aquí, ¿cierto? Viene debajo de los activos fijos. Y este valor resta, obviamente, de los activos. Entonces, para yo calcular los activos netos, tomo el activo fijo bruto, que es este, o sea, el valor de la propiedad, el valor de libros, el valor de la factura, el valor por el que se compraron esos activos, y le resto la depreciación acumulada para hallar los activos fijos netos, que son estos que están aquí. ¿Sí? Es decir, esto es el valor en libros de esos activos menos la depreciación acumulada. Y este sería el valor neto. ¿Por qué? Porque todos los activos fijos se tienen que depreciar de acuerdo a la ley. ¿Cierto que sí, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces, para yo hallar, aquí están calculados ya, y lo podría hacer de manera directa porque este ejercicio tiene activos fijos netos, pero por lo general no lo trae. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? A los activos fijos netos, sumarle la depreciación para hallar los activos fijos brutos, ¿sí? Porque la fórmula me dice que es sobre el activo fijo bruto, no sobre el activo fijo neto. O sea, me interesa es lo que costaron esos activos, el valor inicial. Entonces, aquí lo voy a calcular. Ese activo fijo, activos fijos, entonces tomo las ventas que están aquí y las divido sobre el activo fijo neto. Lo podría hacer así directamente, ¿sí? Pero no lo vamos a hacer así, porque en la mayoría de los ejercicios no están determinados los activos fijos netos, sino que están los activos fijos brutos menos la depreciación. Netos, perdón, y la depreciación. Entonces, ¿aquí qué hago yo? Esto lo voy a dividir sobre los activos fijos netos, aquí,
más la depreciación. ¿Cómo lo vieron? Niños, por favor. ¿Es claro, no es claro? ¿Lo repetimos? Profe, sí, lo puede volver a hacer. Listo, entonces miren, la fórmula, ¿qué me dice la fórmula? La rotación de los activos fijos nos indica cuánto la empresa genera en ventas por cada peso invertido en activos fijos. O sea que es un indicador de eficiencia del manejo de los recursos. Y la rotación de activos fijos me dice que las ventas sobre el activo fijo bruto. El activo fijo bruto es aquel que todavía no tiene depreciación o que no descuenta la depreciación. En este ejercicio, les explico entonces. Aquí están calculados los netos. El activo fijo neto está aquí calculado, pero lo hice de manera diferente porque en la mayoría de los ejercicios no están calculados y me toca calcularlos. O sea, me toca sumar el activo fijo neto más la depreciación, lo cual me da el activo fijo bruto. Si yo sumo estos dos valores, me da 1.681.415, que es el valor bruto de los activos, o sea, el valor por el que se adquirieron ayer, hace un mes, hace 2 años, hace 3 años, porque pues ellos vienen afectados por una depreciación acumulada. Entonces, ¿cómo hago la fórmula? Yo tomo aquí las ventas como tal y lo divido sobre el activo fijo neto, que es este, más la depreciación acumulada. Y esos dos valores me dan el activo fijo bruto, o sea, este 1.681, digámoslo así. Listo. Y eso me da... Eso me da 2.4. ¿Qué quiere decir eso y cómo se lee este indicador? Quiere decir que con cada peso que yo tengo invertido en activo fijo bruto, soy capaz de generar 2.4 pesos de venta. Este indicador, entre más grande sea, pues es mejor, ¿sí? Si fuera de 5, ¿qué quiere decir? Que yo con cada peso que tengo en activos fijos soy capaz de generar 5 pesos en ventas. O sea, sería más eficiente. Entre menos recursos yo utilice para generar mayores ventas, pues soy más eficiente y la utilidad va a ser mucho más alta. Recordemos que la utilidad es una relación entre la rentabilidad es una relación entre la utilidad generada frente al valor invertido. No es lo mismo tener una utilidad de 100 pesos frente a 1.000 invertidos que tener una de 300 frente a 1.000. ¿Sí? Hay un tema de eficiencia allí que hay que analizar. Entonces, eso me dice este indicador. Ahorita, miren, de manera idéntica vamos a calcular la rotación del activo total. Entonces, la rotación del activo, sí. Cuando toma el valor de las ventas, ¿esas ventas es antes de IVA o cómo aplica el IVA ahí en esos casos? Nosotros no vamos a calcular ni IVA, ni calculamos NIF, ni nada de eso, porque para el análisis financiero nada de eso nos afecta. Nosotros simplemente sacamos ratios se llaman, o comparaciones entre una cifra y otra. La verdad, ese tema para nosotros no es relevante, ¿sí? Nosotros simplemente hablamos de ventas netas. Aquí, ventas netas. 4.066, no más. Si eso es afectado después por un impuesto y tal, pues simplemente usted toma el valor neto que le quede. Pero para este caso no, nosotros no tenemos en cuenta eso. En análisis financiero no hay afectaciones de NIF ni de impuestos, o sea, de contribuciones y tal, no. Son valores netos. Bueno, entonces les decía, esta rotación de activos totales es igual, las ventas frente al activo total, pero frente al activo total bruto, es decir, el activo total sin descontar la depreciación. Entonces vamos a calcularlo. Entonces esta es la rotación del activo total, entonces es igual. Las ventas netas dividido el activo total, pero bruto, total activos. Entonces el activo total bruto, tomo este valor y le sumo la depreciación. ¿Por qué? Porque ya se le había restado. Entonces tomo las ventas y las divido entre el activo total bruto, que sale de ¿qué? De sumar el activo
el total activo más la depreciación acumulada, para que me dé el valor en libros, o sea, el valor inicial. Y esto me da una relación de 0.94. ¿Qué quiere decir eso? Que con cada peso, por cada peso que tengo invertido en activo total, solamente genero 94 centavos de venta. O sea que yo podría decir ahí pues que no soy muy eficiente en eso. Ya he mirado el activo comparado con el activo total. ¿Cómo lo ven, muchachos? Claro. Estas dos rotaciones me hablan de eficiencia en el manejo de los recursos. Quiere decir que, ¿cuál es la capacidad que tengo yo de generar ventas con cada peso que tengo invertido en activos? Muchachos, una pregunta suelta. Nosotros, es que se me olvida, ¿qué habíamos hablado del receso? Profe, usted no termina la clase a las 8:15. No. O sea, ¿no, seguimos derecho y terminamos más temprano? Sí, señor, no era más de... No, es que no, la verdad yo no anoté, no, la verdad yo no anoté y no me acuerdo. Victoria, que es mi representante, ¿qué dice? No, Victoria aburrió. Profe, sí, sigamos y salimos antes. Sí, nos vamos siquiera a las 8:29. Sí, profe. Sí, apenas. No. No. Bueno, listo. Entonces estos dos indicadores me hablan de la eficiencia en el manejo de los recursos. Igual de todas maneras, dentro de 8 días hacemos un taller nosotros, así calculamos todos estos indicadores de nuevo y les queda uno de tarea. Y así lo hacemos, ¿sí? Y obviamente resolvemos las dudas. Bueno, ahorita vamos a calcular el nivel de endeudamiento. Y el nivel de endeudamiento es muy sencillo. No lo voy a calcular directo. No, vamos a ir acá, a mirar indicadores de endeudamiento. Entonces, el nivel de endeudamiento, este indicador establece el nivel del endeudamiento que tiene una empresa, el cual está expresado por el porcentaje. Este sí es un porcentaje de participación. Y de una vez les comento, cada que yo les entregue un ejercicio, aquí en esta parte yo les estoy indicando si es un número o si es un porcentaje. Aquí si es un número porque me indica las veces, es una razón corriente. Aquí la rotación está en veces, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, el nivel de endeudamiento, ese sí se expresa en porcentaje. Entonces siempre les voy a colocar aquí al frente cómo se expresa el indicador, para que no se enreden, ¿sí? Este es un porcentaje, este son veces, o sea, número, para que les quede más simple, muchachos, ¿vale? Entonces, este indicador de endeudamiento se calcula de la siguiente manera. El nivel de endeudamiento es igual a el total pasivo con terceros, pero ahí voy a hacer una corrección, ¿sí? Decir pasivo con terceros es redundar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pasivos son con terceros. Yo no me puedo deber plata a mí mismo, ¿cierto? Si yo debo una plata, la debo con un tercero, obviamente. Entonces, esto es redundante. Yo le quisiera quitar acá, pero es que no tengo un borrador ahorita, ¿sí? Simplemente total pasivo sobre total activo. Ese es el concepto del nivel de endeudamiento. O sea, vamos a establecer cuánto representa la deuda de esta empresa frente al total del activo. Listo, y lo vamos a calcular. Entonces aquí decimos que es el nivel de endeudamiento. Entonces, el total del pasivo dividido el total del activo. Y eso me da el 45%. O sea que el endeudamiento de esta empresa está en el 45%. ¿Qué quiere decir? Que cada peso que tiene en estructura operativa, 45 centavos está en deuda en el pasivo, con bancos, y el otro 55% y el otro 55% está en patrimonio, es decir, en aportes. Entonces, este, digamos, es mucho más sencillo, ¿cierto? El nivel de endeudamiento. Bueno, ahorita vamos a calcular el endeudamiento financiero. O sea, vamos a calcular las obligaciones financieras de corto y largo plazo frente a las ventas. ¿Qué representa eso? Entonces, vamos a ir y vamos a calcular lo siguiente. Aquí, el endeudamiento financiero, vamos a decir, tenemos unas deudas financieras
que están en el corto plazo y están, como están en el corto plazo, están en el pasivo corriente. O sea, aquí estamos, préstamos bancarios y pagarés, este valor. Y también hay una deuda que está en el largo plazo, que está en el pasivo no corriente, que es esta, deudas de largo plazo. Entonces sumo esos dos valores y eso lo divido frente a las ventas. Y eso me da el 26%. ¿Qué quiere decir? Que la deuda financiera entre corto y largo plazo de esta empresa representa el 26% de las ventas como tal. Profe, ¿me podría mostrar, por favor, cuál fue el que... Listo, vea, aquí tomé como la fórmula que dice. La fórmula dice que es obligaciones financieras de corto y de largo plazo sobre ventas netas. Entonces, tomo aquí las obligaciones financieras, las voy a sumar porque están en dos espacios diferentes. Pero las de corto plazo están en el pasivo corriente y están aquí, son préstamos bancarios y pagarés. También podrá decir deudas financieras, bueno. Listo, entonces este es el corto plazo y también tengo una por aquí en el largo plazo, que está en el pasivo no corriente, deudas de largo plazo. Entonces sumo esos dos valores y eso me da el endeudamiento financiero. Y ese endeudamiento financiero lo divido sobre las ventas netas. Y eso me dice qué representa ese endeudamiento frente a las ventas netas. Y ahorita lo vamos a mirar con un cuadrito de Héctor Ortiz Anaya, que es un experto, es un referente en análisis financiero en Colombia. ¿Qué significa eso? Entonces simplemente tomo el endeudamiento financiero y lo divido sobre las ventas. ¿Listo, muchachos? Sí. Ahora, Profe, ¿sí? ¿y el 26% qué es lo que significa? Que el endeudamiento financiero, o sea, la deuda financiera que tiene la empresa representa el 26% de las ventas. Y ahorita le damos un poquito, denme un ratito y ahorita les explico aparte, digamos, qué significa eso. O sea, o en qué indicadores se enmarcan para yo decir si es alto o es bajo. Bueno, profe, gracias. Impacto de la carga financiera. Entonces, el impacto de la carga financiera quiere decir qué tanto representan los intereses, o sea, los gastos financieros que tiene la empresa frente a las ventas netas. Eso lo expresamos en un porcentaje también, eso se llama el impacto de la carga financiera. Entonces, aquí vamos a calcular los intereses frente a las ventas, y los intereses los encontramos aquí en el estado de resultados, y se llama intereses pagados, o también podrá llamarse costo financiero o gasto financiero, y esto lo dividimos sobre las ventas. Y me dice que el impacto de la carga financiera de esta empresa es el 1.9. ¿Qué quiere decir? Que lo que pago por intereses representa el 1.9% de las ventas como tal. Y también va a tener sentido ahorita en una tablita que vamos a mirar. Ahora vamos a ver un indicador que se llama la cobertura de intereses. Y sobre este me voy a detener un poquito. Digamos, para explicar lo siguiente. Cuando yo hago análisis financiero empresarial, como es el que estamos haciendo nosotros, que yo ya les comenté que tiene un nivel de subjetividad alto, no hay una manera de yo decir que esta empresa tiene una capacidad de pago del 1.3 o del 1.5 frente a la operación que yo le voy a otorgar, si yo fuera un analista financiero de un banco. Diferente como yo les expliqué hace 15 días. Cuando una persona va a un banco, una persona natural que es un empleado, va a un banco y solicita un crédito, ¿sí recuerdan que yo les hice como el ejemplo? Que le preguntan cuánto le gana, cuánto paga de tarjeta de crédito, cuánto de eso, y el sistema le arroja una capacidad de pago, le dice, listo, tiene capacidad para 10 millones. En el análisis empresarial, en este análisis financiero, no es así. O sea, no hay una fórmula mágica que me diga a mí, sí, tiene capacidad para 100 millones, para 200, para 10, para 20, no la hay. Sin embargo, la cobertura de intereses podría calcularse como la capacidad de pago, y la cobertura de intereses me dice cuántas veces con la utilidad operacional yo soy capaz de pagar los intereses que genero, o sea, la deuda, el costo financiero. Aquí no, estamos hablando de la cobertura de intereses. Entonces, esta está dada por la utilidad operacional sobre los intereses, o el costo financiero, o el gasto financiero, como aparezca en el estado de resultados. Entonces, se mide, este no es un porcentaje, este se mide en número,
aquí está expresadito, es un número. Entonces, este me dice, tomo los intereses pagados, que están aquí en el estado de resultados, aquí, intereses pagados, y los divido sobre la utilidad operacional, esta. Y eso me da perdóname que aquí cometí un error. Es la utilidad operacional, dice la fórmula, dividido los intereses pagados que están aquí. Listo. Entonces me dice que, ¿cómo se lee esto? Me dice que con la utilidad operacional que yo estoy generando, que son 415 millones, digámoslo así, yo soy capaz de pagar 5.5 veces los intereses de la deuda. ¿Sí es claro, muchachos? Entonces, Sí, digamos que ese también es un indicador importante que lo vamos a mirar enseguida. Ahora tenemos la concentración del endeudamiento en el corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué representa el pasivo corriente sobre el pasivo total? Ya lo habíamos calculado por allá en el análisis vertical. ¿Sí se acuerdan? Que calculamos qué representaba el pasivo corriente frente al pasivo total como uno de los, digamos, de los ítems a mirar en el análisis vertical. ¿Qué me interesa? ¿Para qué me interesa esto? Para saber qué tan dependiente es la empresa de deudas del corto plazo. Es decir, allá como mirábamos ahorita en el ejercicio ese de vertical y horizontal, que decíamos que esa empresa tenía 890 millones para pagar 1.868 en el corto plazo. Esto me sirve para mirar qué parte de ese endeudamiento está en el corto plazo, ¿sí? Entonces, yo miro el pasivo corriente, que es el que tengo que pagar en el corto plazo, y lo comparo con el pasivo total. Entonces, la fórmula es la siguiente. Aquí digo que es el pasivo corriente, este pasivo corriente, frente al pasivo total. Y entonces me dice que de todo ese pasivo que yo tengo, el 56% es en el corto plazo. Y eso es importante saberlo, pues ¿por qué? Pues porque sabré, calculando el activo corriente, qué tan capacitado estoy, qué tanta capacidad tengo para atender esas deudas del corto plazo. Entonces, la concentración del endeudamiento del corto plazo me dice qué representa el pasivo corriente, o sea, las deudas que tengo que pagar en el corto plazo frente al pasivo total. O, de otra manera, qué parte del pasivo la tengo que pagar en el corto plazo, qué tanto porcentaje del pasivo lo tengo que pagar en el corto plazo. Bueno, ahorita vamos a mirar unos indicadores que se llaman indicadores de leverage o indicadores de apalancamiento. El apalancamiento, como su nombre lo indica, es utilizar palancas. ¿Cómo utilizo yo palancas? Cuando yo voy a un banco y solicito un crédito para adelantar una nueva línea de producción, ¿qué estoy haciendo? Pues me estoy apalancando, estoy utilizando la palanca de ese banco pues para generar mi negocio como tal. ¿Sí es claro eso? Entonces el apalancamiento me dice a mí qué tanto utilizo yo los recursos del público, sí, o del sector financiero, de los socios, bueno, y tal. ¿Para qué? Pues para financiar mi negocio. Entonces la palanca como tal tiene que ver con eso. En inglés lo van a encontrar siempre como los indicadores de leverage, apalancamiento. Entonces vamos a calcular el apalancamiento total. Entonces aquí lo tenemos. Ah, bueno, paremos ahí un segundito. Resulta que según uno de los referentes, en Colombia hay dos grandes referentes en el tema de análisis financiero. Uno se llama Óscar León García, es un señor de Cali, que tiene varios libros sobre análisis financiero y administración financiera. Y otro señor se llama Héctor Ortiz Anaya, tiene un libro que se llama Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. Dentro de este libro, es el más famoso que él tiene, es utilizado en casi todas las universidades en Colombia para dictar los cursos de análisis financiero. Dice, hay unos indicadores que son los siguientes. Entonces él dice que para que una empresa pueda detectar una situación de crisis financiera, nosotros en una empresa, podría ser cuando no se cumplan estos indicadores. Es decir, cuando el endeudamiento financiero esté por encima del 30%. Vamos a mirar en el de nosotros. El endeudamiento financiero está en el 26%. Él dice que si ese endeudamiento financiero
está por encima del 30, esa empresa puede tener problemas, ¿cierto? Es decir, si la deuda financiera representa más del 30% de las ventas, ese es un parámetro que utiliza, eso no lo estoy diciendo yo, lo dice Héctor Ortiz Anaya en su libro. También que el impacto de la carga financiera no supere el 10%, o sea, que sea inferior al 10%. Vamos a mirarlo. El impacto de la carga financiera está en el 1.9, está lejos del límite, ¿sí? Y también dice que la cobertura de intereses deberá ser superior a 1, es decir, que por lo menos con esa utilidad operacional que yo genero, sea capaz de pagar una vez los intereses, ¿sí? Aquí me dice que puedo pagar 5.5 veces los intereses como tal. Entonces, estos son unos parámetros de análisis financiero de Héctor Ortiz Anaya, le repito, que dice eso, ¿cierto? Digamos, como para buscar la sanidad de las finanzas de una empresa, yo podría fijarme en esto, que el endeudamiento financiero no supere el 30, que el impacto de la carga financiera no supere el 10 sobre las ventas, estos dos, y que la cobertura de intereses sea superior a 1, es decir, que la utilidad operacional sea superior al costo financiero, que yo tenga forma de pagar ese costo financiero. Y les decía ahorita que casi que esa cobertura de intereses se puede homologar como a la capacidad de pago de una empresa. Cuando la cobertura de intereses de una empresa es de 1, es decir, tiene 100 pesos en utilidad operacional y 100 pesos en costo financiero, yo diría que ya no le cabe un peso más de deuda. Si genera más endeudamiento, la cobertura se le vuelve inferior a 1, es decir, no va a tener con qué pagar los intereses. Entonces, siempre vamos a manejar que la cobertura de intereses, aquí por ejemplo, en este caso que nosotros estamos analizando, aquí tenemos una cobertura de intereses de 5.5 veces, es decir, que esta empresa puede, con la utilidad operacional, pagar 5.5 veces los intereses por la deuda financiera. O sea, que tiene capacidad, que todavía tiene capacidad de pago. Sí, puede pagar 5.5 veces. Esto podría bajar a 3, a 4, a 2, y todavía sería un buen indicador. ¿Sí es claro eso, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a mirar los de apalancamiento para que terminemos. Entonces, el apalancamiento total de la empresa dice que es el pasivo total, olvídense de estos terceros, ¿sí? Pasivo total frente al patrimonio. Es decir, cómo está la mezcla de la estructura financiera de la empresa. ¿Qué representa el pasivo frente al patrimonio? ¿Qué tan apalancado estoy en los terceros? Entonces vamos a calcularlo. El apalancamiento total es igual al pasivo sobre el patrimonio. Entonces dice que yo soy apalancado en un 81%, es decir, que el pasivo como tal representa el 81% del patrimonio. O sea, tengo un apalancamiento del 81%. También hay un apalancamiento a corto plazo, que este me indica el pasivo corriente frente al patrimonio. Es decir, es el mismo apalancamiento, pero ya no lo voy a mirar frente al pasivo total, sino frente a el pasivo corriente como tal, o sea, el de corto plazo. Entonces tomo el total del pasivo corriente y lo comparo con el patrimonio. Y ese es menor, obviamente, ¿sí? Es una cifra mucho más pequeña. Entonces, representa el 45%. Es decir, que el pasivo corriente representa el 45% de ese patrimonio como tal. Y el apalancamiento financiero es el mismo, pero solo sobre la deuda financiera. Es decir, qué tanto estoy utilizando el dinero de los bancos para financiar el negocio como tal. Entonces, me dice que es el apalancamiento financiero total, pasivo total con entidades financieras, o sea, la deuda financiera frente al patrimonio. Entonces, aquí lo vamos a calcular. ¿Cómo? Como tengo dos deudas financieras, entonces utilizo una suma aquí para calcular la de corto plazo, esta,
que es la deuda financiera del pasivo corriente, esa es la del corto plazo, y la del largo plazo. Y esto lo comparo frente al total del patrimonio. Entonces me dice que la deuda financiera representa el 57% del patrimonio, o sea, estoy apalancado en bancos, o en sector financiero, podría decirse, en un 57%. Esos son los indicadores de apalancamiento. Muchachos, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a cargar este archivo. Sí, claro, si yo se lo subo allí, para que les quede pues como de ejemplo, pero igual de todas maneras, como para que, ¿qué les pediría yo, muchachos, de esta semana? O sea, no se los voy a calificar como tal, pero yo qué les recomendaría, que tomen esta lectura, o sea, tomen esta temática, esta teoría, y la contrasten con ese archivo, ¿sí? Calculen los indicadores y tal. Dentro de 8 días vamos a hacer nosotros aquí, juntos, un taller, y si nos queda tiempo, hacemos el otro de tarea, lo hacemos aquí mismo, en este mismo espacio, con eso nos quedaría evaluado y nos queda mucho más fácil para el tema de la atención de dudas. Miramos a ver cómo le podemos dar manejo al tiempo. De esa manera, digamos, con ese otro taller, pues despejamos las dudas que tengamos y entramos a evaluar el tema como tal. ¿Les parece, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. ¿Qué más les iba yo a contar? ¿Qué más les cuento? No tengo más para contarles. Entonces, así las cosas. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, los que habíamos subido el taller, ¿lo podemos hacer algunos ajustes y lo subimos el lunes? ¿Y qué tal que te quede peor? No, profe, ya con lo que explicó y me debe quedar súper bien. Y claro, no hay problema. El que lo quiera dejar así porque ya le quedó bien y confía en sus 5, no hay problema. Y el que no, pues sí, claro, ustedes pueden entrar y bajarlo y volverlo a subir. Yo lo amplío hasta el lunes en la noche. ¿Cuándo lo va a activar, profe? Ahorita, lo activo ahorita. Denme 5 minuticos. Listo, profe. Bueno, muchachos, preguntas, dudas, reclamos, quejas, peticiones. Profe, lo que usted dice es, usted va a subir que acaba de hacer a la plataforma. Sí, y sobre ese, como en la semana, como hacer una especie como de repaso, como para más el tema. Sí, exacto, como tratar de darle lógica o entender la lógica de esos indicadores y obviamente contrastándolo con la temática, ¿sí? Con el módulo como tal. Listo, muchachos. ¿Qué otra pregunta? No, profe, claro, todo. Bueno, listo, pues. Entonces, si no es más, muchachos, muchas gracias a todos por la asistencia, por la participación, por la atención. Nos veríamos entonces, Dios mediante, dentro de 8 días. Cuídense mucho, muchachos, y Dios los bendiga. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego.